buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la emisión de nuestro webinar semanal. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al ingeniero Jairo Molina, el cual nos trae un excelente tema titulado Gráficos y correos con Java. Excelente, ingeniero. Puede iniciar. Buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar sobre gráficos y correo en Java. Acuérdense que quiero aclarar que lo que estamos trabajando es para sistemas standalone, ¿sí? De alguna forma, estos sistemas standalone también se pueden conectar vía remota o vía web o vía internet, de acuerdo a las características. Entonces, quería sacar a relucir este tema sobre cómo diseñar gráficos de estadísticos, porque muchas veces eso le da un performance a los sistemas, le da una estética que presenta una información muy agradable y resumida. Lo que vamos a tocar en este tema sería introducción a JFreeSharp, reportes gráficos con FreeSharp, cómo se hacen. Vamos a trabajar con introducción a JavaMail y recorrido con JavaMail, la parte de JavaMail. Vamos a tratar de, por el tiempo, si no nos llega a dar completo lo que es la parte de JavaMail, que es muy interesante, vamos a generar un segundo webinar exclusivamente para JavaMail, que es un tema muy importante también, por eso lo quiero sacar a relucir. Vamos a hablar un poquito entonces primero de lo que es el JFree de Sharp. Es un proyecto que fue fundado hace 18 años, en el año 2000, por David Gilbert. FreeSharp es la más amplia, digamos, utilizar de librerías gráficas para Java. Tiene una estadística grande con más de 3 millones de descargas de esta app. El proyecto continúa su desarrollo y cada día ha sido mejorado. Es lo que se busca ampliarlo, ya que Java sigue siendo uno de los lenguajes de mayor utilidad a nivel mundial. Está considerado entre los primeros 5 y en el otro entre los primeros 3. Nada más en Silicon Valley es el segundo lenguaje más usado. Es un marco de software open source para el lenguaje de programación Java, el cual permite la creación de gráficos complejos de forma simple. También trabaja con GNU, ClassPath, una implementación en software libre de la norma estándar de bibliotecas de clases para el lenguaje. Entonces, es una API consistente y bien documentada que soporta un amplio abanico de gráficos diferentes. Un diseño flexible que lo hace fácilmente extensible, orientado ¿a qué? A aplicaciones de cliente-servidor. Soporta variedad de gamas de salida, no solamente en JPG, en PNG, PDF y también SVG sobre todo los diseños. JFreeSharp es de código abierto, como lo hemos dicho. Más concretamente, es software libre. Se distribuye bajo términos y licencias GNU y LGPL. GNU, que será General Public License, la cual permite el uso en aplicaciones propietarias. Algunos ejemplos que les puedo mostrar, pero vamos a primero seguir hablando. El sitio oficial para descargar el driver, que tenemos aquí la documentación también, es www.jfree.org y digamos el capítulo JFreeSharp. Entonces, como hemos dicho, esta librería ofrece la posibilidad de crear todo tipo de gráfica de manera sencilla. Está desarrollada en Java y es de código abierto, eso no hay que discutirlo. ¿Cuáles son sus características? Es una API bien documentada que da soporte a un amplio rango de tipos de gráfica, no solamente los gráficos sencillos, diseño flexible y fácil de extender pensando para aplicaciones cliente-servidor. Puede exportar en ficheros gráficos, JPG, PNG, archivos PDF, EPS, SVG. Presentación de datos en server y JSP, o sea, Java Enterprise. Nos ofrece numerosos interfaces para el tratamiento de datos en base al gráfico que queramos crear. Manejo de gráficos, funciones de zoom e impresión. Al generarlos para PDF, ideal para su impresión. Es compatible con una serie de gráficas de diferentes, incluyendo cuadros combinados, de tipos de gráficos son compatibles con muchos gráficos. O sea, tenemos los gráficos X y Y. Cuando uno descarga el demo, en esa página hay un demo
que se lo voy a presentar, que es el que vamos a ver ahorita. Este demo está usado en todas las gráficas que él puede estudiar, desde barras como lo tenemos acá, gráficos de XY, como lo vemos en esta presentación, exclusivamente. Lo vamos a mostrar primero los de acá y luego los que presenta el demo. Gráficos para dispersión, para, digamos, trabajar con ojivas o todo eso. Tenemos también los gráficos circulares, planos y gráficos en 3D también. Presenta diagramas de Gantt de esta manera para presentar de repente aquellos sistemas que manejan proyectos, planificaciones, y simplemente es ideal el diagrama de Gantt. Gráficas de barra, tanto horizontal como vertical. Nos podemos, de acuerdo a las características basadas en una programación, la orientación que nos permite el tipo de gráfico, trabajarlo de tanto vertical como horizontal. Entonces, fíjense que les quiero seguir mostrando acá toda la diversidad que él presenta. Tenemos de esta característica, fíjense, gráficos exponenciales, de acuerdo a las necesidades, a lo que uno quiera plantear. Presenta gráficos basados con tablas de esta característica. Fíjense que aquí tenemos gráficos de onda también, gráficos de área. Es muy amplio la gama que presenta el JFree Chart de Java. Gráficos, fíjate que de estas características y temperatura, algunos, estos es del demo que él presenta, el Balachi demo, un histograma, gráficos de línea, fíjense cómo los presenta, gráficos de dispersión, los de diferentes estilos del chart, de distribución, sobre todo cuando esto es ideal para hacer sistemas estadísticos. Cuando quiero trabajar con la campana de Gauss de esta manera, tenemos también los gráficos de barra combinados tenemos más gráficos de torta, con secciones, demos de esta manera, con secciones que quiero que el sistema de alguna forma estudie, comparaciones, gráfico también de anillo, para presentar este tipo de información. Por ejemplo, aquí está representando en amarillo el 65,3%. Los tipos plot de dispersión también, seguimos con escala. Aquí hay una infinidad de... ¿Esto dónde lo podemos conseguir? Repito, esto se descarga del link que yo les dije, que les presenté, y él trae un demo. Él trae esta es la librería que se descarga, fíjense que aquí la tenemos, y él dentro de ella trae el driver, pero también trae un demo que es el que estamos presentando ahorita, donde presenta toda esa librería, y podemos de alguna forma caer en la documentación, porque originalmente el driver, si lo vemos acá, yo se los tengo aquí abierto, y está en la última que tenemos aquí, JFree Chart, la 1.019, que es la más actualizada, y en conjunto con esta. Entonces, ¿cómo se trabaja esa librería? Muy sencillo. Fíjense que cuando aquí tengo varios ejemplos, un ejemplo sencillo, les quería presentar, por ejemplo, aquí tengo un gráfico que era prueba. Para que lo veamos, yo lo tengo hecho ya para no tratar de tipear y demorarnos más, sino tratar de que abarquemos. ¿Okay? Por lo general, cuando uno importa la librería, uno tiene que, cuando lo manejamos en cualquier herramienta de Eclipse, en el caso que yo trabajo con Eclipse, nosotros tenemos que importar el driver. En este caso, como yo lo tengo acá, yo lo tengo ya importado, que es el driver que él necesita, que él se descarga. Fíjense que aquí tengo varias versiones. En este caso, la más actualizada sería esta, como vemos acá. Esta librería pues es muy práctica. Después que la asociemos, él nos va a permitir, fíjense que aquí, cómo trabajar. Fíjense, lo primero que hay que hacer es traernos digamos, el entorno o el gráfico que él va a trabajar
con la librería JFreeShark. En este caso lo voy a llamar gráfico. Pero el área que trabaja con la data sería esta característica que se llama Default Category Dataset. El dataset es el que va a permitir trabajar con las librerías. Entonces, es el que nos va a permitir. ¿Qué es lo que va a hacer? Él lo que va a permitir es ir llenando. O sea, los datos se van a graficar de acuerdo a lo que yo vaya declarando en dataset. O sea, ¿cómo se van agregando? Bueno, aquí están algunos patrones. Él va agregando el valor. Fíjense que yo simplemente, él tiene otra característica, por ejemplo, no solamente puedo ser valores no enteros, valores dobles. Fíjense que aquí están las características. El primer patrón, que es lo que pide, el primer parámetro, vamos a deshacer esto. El primer parámetro, que es este, es el valor que se va a graficar. El segundo parámetro, que le vamos a mostrar distinto, es el identificador del grupo de datos. Si ha de graficar datos de diferentes tipos, se colocan diferentes identificadores. En este caso yo coloqué uno solo. Y el parámetro 3, fíjense que es lo sencillo que esto, la etiqueta de la columna en el gráfico de barra. En este caso yo quiero que aparezca lunes, martes, miércoles, hasta el lunes. Luego viene el tipo de gráfico. ¿Se acuerda que nosotros hemos hablado acá de que el tipo de gráfico se importa con JFreeShark? De hecho, aquí están. Aquí están los tipos de gráficos. En este caso, vamos a trabajar con un gráfico que voy a definir aquí abajo, que sería un gráfico de barra. Este gráfico de barra, fíjense que él tiene aquí, voy a darle un multicoherente acá y vean, hay varios tipos de gráficos. Aquí nos aparecen estudiar varios, son amplios. No todos tienen las mismas características de Pine, de Polar, de Anillo. Bueno, entonces, en este caso, vamos a trabajar con el más sencillo, que sería el bar chart. El bar chart, ¿qué nos pide? Nos pide 8 parámetros. Yo los tengo desde acá hasta aquí. Esos 8 parámetros, el primero sería el título del gráfico. El segundo parámetro sería etiqueta o nombre del eje horizontal. El tercero pues sería el vertical, etiqueta o nombre del eje vertical. Luego viene la data, que yo la llené aquí. ¿Ven? Claro, aquí estamos haciendo una data estática, pero yo esta data la puedo tener de una base de datos, generar números aleatorios, yo busco cómo llenarla, ya en mi programación, y simplemente mando aquí. Luego él me dice la orientación, si yo quiero la quiero horizontal, el gráfico de barra, o la quiero vertical, aquí están las dos. ¿Ven? Sería la orientación. Luego viene un sexto parámetro, que sería un valor verdadero o falso. Si se coloca verdadero, se colocará una etiqueta debajo del gráfico. O sea, yo quiero que aparezca una etiqueta del gráfico, que indicará el grupo de datos que representa cada color. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, los datos en rojo son del negocio 1, que es lo que estamos haciendo ahorita. Los datos azul serían de negocio 2, que ya lo vamos a probar. El séptimo parámetro, que sería el penúltimo, también nos dice verdadero o falso. Si colocamos verdadero, cuando se le pasa el ratón por encima, aparecerá una pequeña etiqueta que indica el valor. O sea, cuando nosotros tenemos un gráfico en Excel, a veces presentamos y queremos que aparezca el valor directamente, no lo hace. Eso lo colocamos verdadero. Y el octavo parámetro, que es un valor verdadero o falso también, es para agregar URLs si dejan exclusivamente orientado a web, pero en este caso lo vamos a dejar false porque es. Luego, simplemente él tiene una opción de presentarlo al panel y agrego mi gráfico. Y lo demás es lo que venimos trabajando en la librería. Entonces, fíjense, aquí está. Este sería mi panel. No, este no es. Vamos a correrlo, porque yo lo tengo aquí aparte. Aquí está. Yo lo tengo aparte. O sea, el mail lo tengo en otro programa. Por eso me mostró el que no era. Fíjense que aquí, si nosotros lo ejecutamos, vamos a decirle aquí, tenemos el gráfico de un solo. Fíjense que me dice negocio 1. Si ustedes lo ven acá, lo voy a detener acá. ¿Se acuerdan las etiquetas, por ejemplo,
si yo no quería que apareciera aquí lo vamos a colocar false, que es el sexto parámetro. No quiero que aparezca la etiqueta. Por ejemplo, simplemente vemos que ya no me va a aparecer la etiqueta. Se me olvidó desactivar esto. Ve, ya no aparece la etiqueta. Vamos a desactivarla. Decirle que no. Y aquí en prueba era copiando y pegando un J8 panel que lo vamos a tener por acá. Y en el principal se me activó. Bueno, no importa. Fíjense que él nos va a indicar qué es lo que va a aparecer. Aquí está. Vamos a quitarlo. Esto de aquí no va. Por ejemplo, yo quiero cambiar ese horizontal. Y simplemente le coloco vertical. Y él nos lo coloca de esta manera. Fíjense que hace rato nos lo colocaba horizontal y ahora vertical. Yo, por ejemplo, vamos a cambiar aquí una lógica de negocio. Ya cambia, ¿vieron? O sea, aquí quiero que aparezca la etiqueta abajo, que yo le coloque false. Ahora me va a indicar true. Y es tan fácil construir un gráfico en Java. Es simplemente estudiarse los parámetros. Fíjense que me está diciendo negocio 1, negocio 2 y negocio saldo. Yo puedo ampliar acá las características. Y tenemos este tipo. ¿Cómo tengo yo Claro, aquí está la estrategia del programador, que es lo que va a hacer, cómo lo va a manejar de acuerdo a las necesidades. Si él quiere que esto sea estático, bueno, esto ahorita es estático. La idea es, por ejemplo, es donde viene uno como programador saber dónde va a sacar la data. Porque la idea de este webinar es presentar cómo hacerlo, pero la data, si una data dinámica, tendríamos que sacarla de otro ejercicio, de otro programa, de buscar de la data, de dónde lo va a sacar, ya sea de MySQL, Postgres o de Query. Fíjense que les podemos mostrar otro aquí, otro gráfico, de torta. Fíjense que aquí tenemos las características, es más sencillo. Aquí no, un gráfico sería en este caso la data, que aquí le llamamos PyDataSet, puede llamarse data igual que en el otro, y le vamos cargando dos, la etiqueta y el valor. Y aquí están los parámetros, en este caso sería un gráfico de tipo PyChart. O sea, vamos a correrlo para que lo veamos. Aquí está el gráfico. La etiqueta, si nosotros, por ejemplo, yo coloco false y vamos a analizarlo. Nos muestra, fíjense que cambió, aquí cambia las características, vamos a colocarle true y esto false, por ejemplo. La documentación nos va a facilitar todo a que nos colocó, vamos a dejarlo como estaba. Él nos va a indicar, de acuerdo a la documentación, por eso es importante, los invito a que visitemos la página. Fíjense que colocaron las etiquetas, que aparecen las etiquetas, nos indican los valores. Cuando en el gráfico de barra nos hicimos la prueba, ¿se acuerdan lo que hemos dicho de esto? Que nosotros colocamos el puntero, pero no nos lo está activando. Eso depende de la característica del... Ay, se me corrió esto un momentito, por favor. Ok, seguimos. El gráfico de torta, que lo tenemos acá, él igualito nos va, de acuerdo, yo puedo agregarle más data. Por ejemplo, yo quisiera que estos vamos a colocarle principales, por decir algo. Y aquí le colocamos los valores. Yo lo coloqué paréntesis, pero se lo podemos quitar. 40, por ejemplo. Y fíjense que probamos. Él va ampliando y aquí están principales. Cambió la estructura del gráfico. Tenemos también, yo por ejemplo, yo a veces en programación, yo hago este estilo de gráfico. Por ejemplo, mira, este es el modelo del gráfico, yo lo trabajo orientado a objetos de esta forma. Le presento los dos. Fíjense.
En un modelo, lo que llamamos modelo, utilizando lo que llaman el modelo vista controlador, que es una arquitectura de diseño, yo lo que defino es un modelo. Título, ordenada, abscisa, la data, la orientación, la leyenda, la etiqueta y el URL, que era lo que le estamos explicando en el gráfico, por ejemplo, de barra. ¿Qué pasa? Estos parámetros los envío por acá. Tengo mi otro gráfico de barra y fíjense, aquí está. Si yo quiero el gráfico, entonces les muestro aquí el programa principal. ¿Qué hace este programa? Fíjense. Yo aquí construyo mi data. Aquí está. Como lo veníamos haciendo. Mi data son, por ejemplo, ventilador, licuadores, nevera. Vamos a agregarle, por ejemplo, secadora. Voy a ponerle aquí secadora. Este es el mismo de barra para que vean. Secadora. Aquí le vamos a colocar 25, por ejemplo. Yo aquí defino, acuérdense que siempre que va a trabajar la data sería default category dataset. Independiente del tipo gráfico, siempre vamos a requerir de este. Y bueno, el tipo de gráfico yo lo establezco de esta manera. Yo le mando de acuerdo a mis necesidades. Fíjense que yo le mando la cantidad por repuesto del inventario, repuestos, que es la abscisa, la ordenada, si quiero la orientación, le mando la data, que sería datos, la leyenda la quiero activar. Fíjense que aquí yo lo personalizo y trabajo porque si nosotros lo vemos como el ejemplo anterior, el de prueba que estaba aquí, tengo que saberme aquí las características y todas no me las sé, no me acuerdo si la etiqueta es esta o es esta. Entonces, como yo construyo mi gráfico, yo voy a saber, mira, la abscisa quiero que aparezca repuesto. En la ordenada quiero que aparezca cantidad. La orientación, bueno, se la comento yo. Si es 0 o 1, ya les explico cómo es eso. En la leyenda, mira, la quiero activa y quiero las etiquetas. Entonces, fíjense que cuando yo ejecuto el programa, que está aquí, este programa es este. Aquí está. Cantidad de repuestos por el inventario. Fíjense que nos la presenta de esta manera. Fíjense que lo del que aparece la mano, porque está activo, si quiero que aparezca la etiqueta, que es el último, aquí la tenemos en true. ¿Ve? Por ejemplo, yo aquí facilito. Mira, las neveras son 45. Son repuestos. Son aquí 30 la lavadora, licuadora 120. Entonces podemos observar que estamos en una forma de que yo puedo presentar eso muy adecuado, muy fácil. Fíjense que analizando la data, vemos, fíjense que quiero que analicemos acá esto, gráfico de barra. Por ejemplo, orientación. Yo digo aquí que la orientación es un valor numérico. Simplemente, en mi mismo programa, yo me puedo dar este lujo, por ejemplo. Yo quiero que, si es 0, que me aparezca de forma horizontal. O puedo crear una variable, depende del estilo. Entonces, eso ya va en función del programador. ¿Cómo quiero que vaya? Si es 0, me dice que es horizontal. Y si es 1, sería vertical. Entonces, vemos acá 1. ¿Ves? Y entonces, aquí estamos viendo el mismo programa. Es más, eso lo podemos hacer cuando uno crea un mágico de un programa aleatorio. Un programa aleatorio, tú lo puedes ver aquí en el webinar, que puedo crear un menú y el usuario puede decidir qué quiere presentar. Mira, quiero un gráfico de barra, bueno, eso quiero un gráfico circular. Y eso lo estamos viendo acá. Seguimos. Esas son las características de los reportes, como podemos ver, del gráfico común. Entonces, quería, antes de seguir presentándolo, antes de irnos al tema de Java Mail, para mostrarle la variedad que le presenté de cómo nosotros podemos entablar la programación.
simplemente estar claros cómo se distribuye un gráfico, cómo se establece y cómo funciona. Dos partes, una parte de la data, para rebobinar antes de cambiar el tema, y una parte de, digamos, de la estética y el tipo de gráfico. Insisto, la data tiene que saber cómo obtenerla, de dónde obtenerla y cómo clasificarla. Yo porque hasta ahora, por cuestiones de tiempo, no vamos a trabajar un ejemplo de cómo presentarlo. Yo puedo, por ejemplo, yo tengo acá, les voy a presentar, si los tengo aquí a la mano, para que veamos uno dinámico, pero no el código, sino lo que era este. Vamos a presentarlo. Aquí está, no era este. Vamos a buscárselo aquí, yo lo tengo en la mano. Uno de esas características de que sean dinámicos. Ya la vamos a buscar acá. Lo teníamos en Java. Y aquí está. Él no facilita. Aquí, fíjense que este es un sistema, por ejemplo, este es un sistema administrativo de estudiantes, sobre todo de notas y todo. Entonces podemos ver que aquí tengo una configuración, por ejemplo, de asignaturas. Por ejemplo, aquí están las asignaturas. Quiero mostrar esto. Está abriendo ahorita la base de datos. Es una base de datos portable. En este caso, aquí está. Fíjense, esta es una base de datos donde tengo una gran cantidad de asignaturas. Yo la puedo ver acá. Yo la puedo, ya la va seleccionando. Y tengo la manera de por ejemplo, de ver los gráficos. Fíjense, aquí tengo gráficos por asignatura. Esto variaría a medida que yo vaya ingresando más asignaturas. Por ejemplo, me está diciendo acá, claro que tengo desconectado el activo de la etiqueta, pero él me está indicando, yo la desactivé, él me está indicando aquí, de acuerdo a lo que yo tengo en mi base de datos. O sea que esto puede variar de acuerdo al flujo de datos que yo ingrese en la base de datos. Y esto es simplemente un gráfico dinámico, porque va a depender. Él me está diciendo aquí los profesionales, por ejemplo, en ciencia de la computación tengo 14, aquí tengo 9 y tengo 12. Yo llego a hacer algún trámite, llego a eliminar algo, simplemente él me va a funcionar de esa manera. Entonces, esto sería un sistema dinámico con gráficos. Vamos ahora a trabajar con déjenme ubicarme aquí, se cerró. Con lo que es Java Mail. Vamos a cambiarlo. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de Java Mail, que es Java Mail. Java Mail es un paquete opcional, también estándar, ¿sí? Para leer, componer y enviar mensajes electrónicos. Usamos este paquete para crear programas de tipo Mail User Agent, o sea, similares a otros como cualquier gestor de correos, ¿sí? Que funcionan a través del Mail Transfer Agent. En otras palabras, los usuarios interactúan con los programas para leer y escribir el email. El API Java Mail está diseñado para proporcionar acceso independiente del protocolo para enviar y recibir mensajes dividiéndolo en dos partes. ¿Cómo funciona entonces el protocolo de envío de correo? Recordar, acuérdense que el usuario a través del Java Mail, el servidor de usuario, él, de acuerdo a las características a quien va a enviar, busca el otro servidor con las características del dominio y simplemente lo envía. Muchas veces, de acuerdo al protocolo, lo descarga o queda en el servidor. Entonces, existen varios protocolos para el envío y recepción de documentos. O sea, se crea el mensaje vía Hotmail, Gmail, ¿de acuerdo? La comunicación que se conecta directo al emisor y el receptor y el cuerpo por mensaje. Tendríamos luego el servidor busca el DNS a quien va a enviar el correo y, de acuerdo a las características, el correo cuando llega se descarga vía POP3 o IMAP, se mantiene. Entonces, los protocolos que nosotros manejamos por lo general son
son varios. Entre el primero de ellos que tenemos el protocolo SMPT, Simple Mail Transfer Protocol. Vamos a recordar que este servidor es del emisor que comunica a un servidor DNS, sistema de nombre del dominio, y le pregunta si le puede brindar la dirección IP del SMPT del receptor. El DNS responde con una o más direcciones. El cliente del correo se conecta con el servidor SMPTP y lo comunica a la dirección del remitente, la del destinatario y el cuerpo del mensaje. Esto es lo que debe funcionar. Y el SMPT toma la dirección del receptor, ejemplo, jairo@janosystem.com, y lo divide en dos partes, el nombre y el sistema de nombre del dominio. El SMPT entonces chequea en su base de datos si existe la cuenta con ese nombre, que esa es la primera recepción. Si existe la carpeta, el email lo deposita en el buzón ¿de quién? De esa persona, en mi caso. Luego puede leer o descargar el mensaje mediante POP o IMAP. El servidor SMPT, por eso es que tenemos que hablar un poquito de esto, en la mayoría de las máquinas utilizan algún programa, por ejemplo, Profit, Mail, Shine, Thunderbird, que periódicamente reenvía los mensajes en la cola. Si demora un tiempo prolongado, el programa le envía un mensaje al remitente con el cual fue el problema, que comúnmente conocido como rebote. Luego tenemos el POP, que es POP Office Protocol. No necesita una conexión permanente a Internet, puesto que es en el momento de la conexión cuando solicita el servidor el envío de la correspondencia almacenada para dicho usuario. En uno de sus métodos, para leer el email, lee una colección de archivos de texto, uno por cada cuenta de email. Cuando llega un mensaje, su función es la de apuntarlo al final de los archivos del destinatario. Al chequear el email, el cliente del correo electrónico se conecta con el POP, claro, requiere el nombre de la cuenta y contraseña para ingresar, y una vez que esté logueado, el servidor abre los archivos y permite su acceso. El POP los descarga. Actúa como interfaz entre el servidor del correo electrónico, el que contiene sus mensajes, y la PC. El correo vía POP3, una vez descargado, en la mayoría de los casos, es removido del servidor. Muchas veces, mediante una configuración avanzada, podemos solicitar que se descargue o no quede una copia. A veces simplemente queda almacenada. Y luego tenemos el IMAP, es un protocolo de servicio de aplicación, aquí faltó la P de protocolo, es un protocolo de aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet mediante IMAP. Se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión al Internet. Posibilita que los mails queden alojados en el servidor. Esa es la diferencia del IMAP al POP, que quedan alojados en el servidor. El POP los descarga. Permite tener casilla de correo sincronizada, aún utilizando diversidad de dispositivos. El email no se descarga de manera literal, eso es lo que insisto, sino que al mismo actúa directamente con el servidor para leerlos, modificarlos o, si es posible, eliminarlos. Funciona de esta manera: el SMPT, el cliente, el servidor destino, el mensaje depositado en el buzón del usuario del destinatario, y el cada vez que lee simplemente lo puede. Luego tenemos el SMPT, un protocolo que usa para el envío de correo electrónico. Transfiere los mensajes desde la máquina al servidor, quedándolo o transfiriendo de esta manera. Fíjense que lo estamos viendo acá. ¿Cómo sería? Antes del ciclo de preguntas no vamos a explicarle, porque hay tiempo, vamos a hablar un poquito de cómo funciona eso. Fíjense, cuando nosotros vamos a trabajar con correos, les voy a presentar uno sencillo acá para cómo construir esto. Por lo general, yo aquí voy a borrar esto porque es peligroso. Esto lo voy a cambiar. Esta es mi clave. Ok. Yo tengo acá la configuración. Cuando uno va a trabajar de acuerdo a la configuración, hay que estudiar el servidor. Gmail es un poco, digamos, más restringido. Entonces hay que meterse en las configuraciones del correo del servidor, te va a enviar uno, del que envía, y cambiar ciertas características, que eso lo podemos hacer posteriormente. Pero fíjate, para Gmail
¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Primero hay que descargar una librería que se llama JavaMail. La tenemos acá. La voy a mostrar. Es una librería que se descarga. Y aquí están fíjense que aquí la tenemos en librerías. Aquí está, JavaMail, la quiero mostrar. Vamos a buscársela por acá. No la vemos acá porque es muy pequeño. Ella se descarga de internet, ya aquí está, sexo, J, aquí está la librería. Se me perdió. JavaMail, búscasela aquí. JavaMail, ella se descarga de internet, igualito uno escribe en internet, driver, JavaMail, y se descarga. Igual que el de gráfico, se tiene que asociar, uno lo asocia a estas características. Al asociarla a la librería, aquí está, JavaMail, se me ha perdido, mira, aquí está. Al asociarla, él nos va a permitir utilizar ciertas características o ciertas instrucciones. La primera es la configuración del correo. Esto hay que estudiarlo. ¿Cómo así? En las propiedades, antes de uno establecer una sesión, uno tiene que establecer las propiedades del host. Por ejemplo, el servidor de dónde voy a enviar y de dónde saco esto. Esto tiene que estudiarlo uno de acuerdo al cliente que va a enviar. Si es Hotmail es distinto. Si es el servidor de Hotmail es live.com. Si es en este caso, esto me lo establece Gmail, el Start TLS, esto es establecido por Gmail, me dice que tiene que ser enviado a este. El puerto que tengo que usar, si utilizo el TLS, es 587. Esto me lo dice, me lo da mi Gmail. Me dice Gmail, si tú me vas a usar a mí, estas son mis características. La autenticidad es verdadero. Luego viene el usuario. ¿De dónde voy a enviar el correo? Que está aquí arriba, yo lo tengo acá, Jairo Neri y la clave, ¿sí? Y aquí está. Luego viene la sesión. Después que yo tengo establecido esto, es cuando abro mi sesión a través de esto. Abro mi sesión y puedo determinar quién es el que va a cómo funciona. Como en Java, todo lo que es usado en terceros va en trycast. ¿Por qué? Porque no va a depender de él. Puede ocurrir que no haya en ese momento conexión. Puede ocurrir que la clave que yo voy a hacer, de hecho le cambié la clave ahorita y le voy a ejecutar, y me tiene que dar un error. Me va a decir que no se pudo conectar. ¿Por qué? Porque lo hice en try cache. Si lo hago en try cache, él me va a decir, fíjense que aquí dice correo no enviado. Claro, yo porque mandé a imprimir esto. Al decir correo no enviado, si yo no coloco eso en try cache, simplemente me va a dar un error y se detiene la corrida, la ejecución. Entonces, por eso que encierro la sintaxis de envío, todo entra al cache. Luego que yo establezco mi sesión de conexión, empezamos. Por ejemplo, hay una instrucción que se llama mini message, que es la que me permite crear el cuerpo de secciones a través de la conexión que yo ya tengo establecida. ¿Cuál es? Toda esta característica. Luego viene, aquí va el correo. Y me dice el correo, ¿quién lo envía? ¿Quién envía el correo? Lo envía Jairo Neri. Aparte que establezco mi sesión, me dice quién lo va a enviar. Tengo que colocar el correo de que lo envía y el asunto. ¿A quién se lo voy a enviar? En este caso, puedo colocar varios, coma, y establezco otra conexión. ¿Sí? En este caso, puedo dejar uno solo. ¿A quién se lo voy a enviar? ¿Sí? Luego establezco la conexión de los recipientes. Aquí está. Luego viene el asunto. Fíjate todo lo que establece un correo. Por ejemplo, yo quiero que ese correo diga Jairo enviado correo en Java. O Jairo le acaba de enviar un correo. Luego viene el cuerpo. Aquí está el cuerpo, que es lo que quiero escribir. Ya, yo escribí corto, pero uno puede escribir aquí todo lo que uno quiera. ¿Sí? Aquí escribimos el cuerpo. Fíjense que nos dice a quién va y cómo va la información. Fíjense que podemos ver acá la multiparte, la parte del cuerpo.
podemos ver más abajo, agregar a multiparte del cuerpo al mensaje, lo que acabo de establecer. Entonces, viene ahora, después que yo establezco todo, el correo, establezco la sesión, las características del correo, viene ahora la parte de transporte, que sería, digamos, la ejecución. ¿Por qué medio? SMTP. Aquí está. La conexión, el que envía el correo, que ya lo vimos arriba, y la clave de correo. ¿Qué voy a enviar? Todo lo que tengo acá. El message y a todos los recipientes, a todos los que me reciben. Y simplemente establezco un mensaje de correo enviado o no o enviado. Voy a probar acá un momento. Entonces, fíjense, yo grabo y voy a ejecutar este mensaje. Este mensaje lo voy a enviar yo a un correo que tengo acá. Nada más voy a cambiarlo aquí el correo para que puedan ver aquí. Fíjate que este me lo envió ya. Correo enviado. Pero, por ejemplo, yo tengo uno aquí a la mano para que lo podamos abrir. El recipiente, aquí me lo envía. Aquí está. Voy a cambiarlo aquí a otro correo. Julina73. Aquí me lo envío y lo corremos. Me va a decir correo enviado. Y tiene pues cuestiones también de la conexión. Me va a decir si me envió el mensaje o no. Entonces vamos a verificar si me logró llegar al correo acá. También en función de cómo está la información. Vamos a ver. Aquí está, mírenlo. Si menos mal lo pudimos ver. En vivo y directo. Aquí está. Jairo acaba de enviar un correo. Dice, esta es una prueba de correo enviado por Jairo. Por Jans, que lo vemos acá. Que esto es una prueba de correo enviada por Jan. ¿Lo vemos? Aquí está el asunto. Y bueno, yo voy a seguir escribiendo. Eso es lo que podemos manifestar. Esa era la primera parte que quería, de todas maneras, vamos a hacer otro webinar donde podemos ampliar un poco más Java, porque Java es amplio. Podemos hacer, por ejemplo, una librería, un programa donde él chequee todo lo que esté en la base de datos y da para una envía. Por ejemplo, yo quiero enviarle un correo todos los 30 a las personas que están morosas, por ejemplo, y simplemente le hace un recorrido, va chequeando y va enviando, va enviando. Entonces, vamos a revisar qué fue lo que vimos hoy con respecto a las características de lo que era el Java, el JFreeSham y el Java Mail. Con respecto a este gráfico, a esta introducción, el JFreeSham es una librería muy poderosa para hacer gráficos de estadísticos, de GAN, de barra, lo que a uno se le pueda ocurrir. Y lo bueno es que está bien documentado. Los reportes gráficos los podemos ver. Si lo queremos dinámico, trabajamos con base de datos. Igual Java Mail es otra API también. Esa es la ventaja de Java, que Java recibe tantas APIs que son poderosas para utilizar, y muchas de ellas son con licencia GNU, que puede ser que nosotros las podamos modificar o no. Y esa es la ventaja. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos les haya gustado. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook y Twitter, Janosop Systems, con S al final, y en Instagram, @JanosopSystems. No olvides que este video puedes conseguirlo por nuestro canal de YouTube, Janosop Systems. Te invito también a visitar nuestra página web www.janosopsystem.com. Allí podrás encontrar una gran variedad de cursos disponibles. Por la compra de cada membresía tendrás acceso a todos los cursos. Aprovecha esta gran oportunidad. Recuerda, www.janosopsystem.com. Te esperamos. Muchísimas gracias por participar. Saludos a todos. Esperamos que tengan muy buenas noches.